Gabón, buenas noches, noche de jueves, noche de NPI, noche colorida, noche divertida, nuestra noche favorita en la que hoy me acompañan Fátima Aparicio y Julen Zavala. Fátima, ¿qué tal? Muy buenas noches, Gabón, ¿cómo estás? Hola, Xavi, un placer estar aquí en jueves acompañándoos a vosotros. De los pocos que vienes, además. Sí, mi agenda parece que tengo una agenda como muy repleta, pero sí, hoy la cita y los temas eran interesantísimos y encantada de estar con vosotros. Vamos a hablar de cine, por eso está Fátima con nosotros, sí. Y también vamos a hablar de cine LGTBIQ+, vamos a hablar de Lorca y para eso tenemos a nuestra Wikipedia y mi solereta. Julen Zavala, muy buenas noches. Buenas noches y además encantado de estar con Fátima porque no coincidimos sí, así. El placer es mutuo, Julen, sí. Bueno, sí, pues vamos a hablar de muchísimos temas y empezamos hablando de los Javis, porque como saben ustedes, han sido premiados por La Bola Negra, una película que nos lleva a la España previa a la guerra, una España en la que Federico García Lorca es protagonista. Todo un mito, hay que decirlo, es un mito para mucha gente, es uno de los mejores escritores que tiene este país. Y la verdad es que es un gran homenaje que se ha llevado un premio a la mejor dirección ex aequo y nos alegramos mucho de ello, Fátima. Pues es un premio, desde luego, la verdad que la semana pasada cuando se daba a conocer, la verdad que era una alegría inmensa, ¿no? Porque con los jóvenes que son y además que en Cannes realmente no les conoce nadie, que se lleve este hito histórico, ¿no? El premio al mejor director, en este caso, es aequo, por esa bola negra que hay tanta unanimidad de crítica, por otro lado, que nos retrotrae un poco a ese Lorca de hace 90 años, en una historia que toca, o sea, una película con tres historias en una, quiero decir, 1932, 1937 y un poquito más actual, 2017, con nada más y nada menos que Glenn Close. Y bueno, pues ese guión, dirección, producción de los Javis, que aparentemente han dejado de ser, o todo así nos dijeron que habían dejado de ser pareja sentimental, pero siguen colaborando y la verdad que tienen una carrera estratosférica. Digo porque también hay algunos rumores que parece que igual hay una pequeña reconciliación en ciernes, pero en cualquier caso un premio importantísimo, una historia preciosa con esa Penélope Cruz que también dicen que está en espectacular y sobre todo el trasfondo, ahora vamos a lo importante, el trasfondo de la película, lo que cuenta película, hablando del Festival de Cine que hablamos ayer, película que se podrá ver aquí el 25 de septiembre dentro del marco, toda punta del Cinemaldi por la fecha en que va a estar, vaya. Bueno, una película que nos cuenta las vidas de tres hombres homosexuales en tres épocas distintas, Julen, en los años 1932, 1937 y 2017. El argumento gira en torno a esas tres vidas. Sí, por lo que ellos quieren hacer es un homenaje, un recuerdo, una memoria histórica, ¿no?, de lo que fue el sufrimiento que han podido pasar las personas homosexuales en aquella época. Y bueno, una de las historias es más reciente, pero la que sería de los años 30. Y realmente se basa en 4 páginas escritas de una obra que se titula La piedra oscura, de Lorca, en el que solamente dejó 4 páginas en el que empieza a contar la historia de un homosexual que es rechazado en el Casino de Granada y precisamente es la bola negra, es la que recibe, y entonces a partir de esas pocas 4 páginas, principio de lo que empezó a escribir Lorca en el año 36, es como el arranque de la película, ¿no? Y después realmente todo está basado en una obra teatral que escribió después Alberto Conejero, en La piedra oscura, que cuentan dos presos en la cárcel, cuentan un poco las vivencias que tuvieron sobre la homosexualidad, en fin, que tuvieron tal. Se supone que uno de ellos es el amante, uno de los últimos amantes de Lorca, y bueno, a partir de ahí Alberto Conejero tiene un gran prestigio y por lo tanto la obra teatral es muy buena, y la película basada en él, en esta obra, pues realmente, bueno, pues ha hecho... Fijaros que recibieron ya el primer aplauso, que fue de 20 minutos, ¿no?, que es absolutamente espectacular. Récord en Hay que decir que es algo así, total. Y entonces, bueno, realmente pues nos ha dejado con unas ganas inmensas de ver la película. Una película nunca ha sido tan ovacionada en Cannes, 20 minutos de aplausos, porque en ese sentido ha habido unanimidad y sobre todo, como decía al inicio, que claro, Almodóvar es muy conocido, tiene una Palma de Oro, de hecho, Sorogoyen también, que son otro de los 2 directores que han estado en esta edición, pero claro, a los Javis ellos mismos decían, tenemos todavía más mérito o nos alegra todavía más este premio porque no nos conocen, han premiado un trabajo, han premiado una historia, como tú bien has relatado, Julen, una parte tan importante también, ¿no?, de la historia, o si antes hablamos también de Inquisición y de brujería en el programa de ayer, pues esa parte también de la homosexualidad, que uno de los Javi, Javier Ambrosi, decía, es que a mí en el colegio nadie me dijo que Lorca era homosexual. También se hace raro porque sí sé que estudiaba
en esa parte yo creo que era conocida, ¿no? Pero bueno, lo que venía... A mí por lo menos sí que me lo dijeron. Sí, yo que recuerde también, yo que recuerde también, pero quiero decir que en cualquier caso está muy bien que se haya puesto en valor esta parte de un poeta tan importante y que luego narrativamente, estéticamente, la forma de grabar, de rodar de los Javis, desde luego es espectacular, porque solo tienen 2 películas. La Llamada, que a mí me encantó, tanto la obra de teatro como la película, tiene La Mesías, que también se presentó aquí en el Festival de Cine San Sebastián, que es una serie espectacular, luego como productores han hecho muchas cosas, pero que realmente sí que están preparando en un proyecto conjunto que está ya en marcha, digamos, pero que solo tienen 2 películas y ya que tengan el máximo galardón de Cannes, dice mucho de ellos, dicen... Han desbancado a Almodóvar, pues igual es el momento también de cederles el relevo, ¿no? Y yo creo que bien merecido además. De todas formas, habéis hablado de las muy buenas críticas que ha recibido esta película por parte de la gente que estuvo en el Festival de Cannes, por parte de la industria, pero tenemos una parte oscura también, ¿no? Hablando de Bolas Negras y de Piedras Negras, hay una parte oscura que es precisamente esa homofobia que ha salido y que la hemos visto tan patente en tantos y tantos comentarios en redes sociales, cuando todavía la gente ni siquiera ha visto la película, que es verdad que la gente que ha estado en Cannes ha tenido ocasión de verla, Julen, pero mucha de la gente que ha estado criticándola no ha tenido ocasión. Claro, es que no la ha visto casi nadie, o sea, quiero decir que ha sido una película que nos han contado un poco de qué va y de cómo es y nos podemos ir imaginando, pero claro, no la hemos visto. Y entonces ha habido... claro, lo que ha desembocado un poco estas críticas han sido las palabras de Ambrosi reconociendo que Lorca fue asesinado por homosexual. Eso es. Y a partir de ahí han querido, comentar todo tipo. Hay un montón de gente negacionista del caso, poniendo que, o sea, intentando negar cuáles son las vivencias, la vida propia de Lorca, diciendo, bueno, no era para tanto, era un burgués, era no sé qué, tenía... Y cuando la historia es realmente, y las críticas que ha habido en redes sociales y tal, diciendo, bueno, su muerte, a fin de cuentas, no fue más que a partir, mira, lo que estábamos hablando de la brujería, o sea, por rencillas y por ese odio que había entre vecinos, ¿no? Como diciendo, bueno, pasabas por allí, alguien te acusaba, te detuvo y te mataron. O sea, es decir, hombre, en el caso de Lorca, no solamente fue por homosexual, pero sí que hay una carga muy fuerte en el que una persona tan comprometida con la gente pobre, con la gente necesitada, con la cultura popular, o sea, quiero decir, no niega, o sea, no podemos decir que no era una persona acomodada porque venía de una familia acomodada, pero quiero decir que el compromiso suyo, y hay algo que se olvida también mucho, que es 2 días antes de su asesinato se asesinó a su cuñado. Es decir, que era el alcalde de Granada, ¿cómo se llamaba? Manuel Fernández Montesinos. Manuel Fernández Montesinos, que era su cuñado. Llevaba solamente 20 días en el cargo de alcalde. Había sido concejal y fue nombrado el día 1 no sé si del 1 de julio o el 1 de agosto. Y luego los días, o sea, llevaba eso, nada, un mes, como mucho, de un mes y pico, nombrado como alcalde. Y fue asesinado. O sea, quiero decir, y vemos que realmente la relación que tenía la familia Lorca, sobre todo con la República con el antifascismo, porque era claramente, porque luego ha habido otros que dicen, no, es que Lorca pues era amigo de José Antonio Primo de Rivera, tenía no sé qué, quieren sacar ahí cosas en las que no se aunque se han escrito muchas cosas sobre eso, nunca se ha demostrado nada, ni de que se veían, ni que no se veían. Hay otra parte también, quiero decir, al final tú vives en una ciudad, vives en un pueblo. Todos tenemos amigos que están en todos los lados del arco político. Tengo muchos amigos de derechas, amigos de izquierdas, de arriba, de abajo, del centro y para adentro. Porque fuera amigo de una persona de derechas en aquella España que estaba además polarizadísima, que es tristísimo, y me recuerda mucho el previo a la guerra civil, a algunos momentos que estamos viendo de polarización estos días, a un lado y a otro. Porque aquí, a un lado y a otro, y en redes sociales se escuchan auténticas barbaridades por parte de muchísima gente. Y a mí me da miedo, me da un poco de inquietud, inquietud, el hecho de que no hayamos aprendido nada. Sí, es que encima tener en cuenta que él se refugió, porque así lo vio cuando él se desplazó a Granada fatídicamente, porque fue en agosto, estando él en Madrid, que no tenía ninguna necesidad, pero quiso ir a sus raíces y a estar con su familia, y realmente se refugió en una familia de los falangistas de Rosales, que eran amigos suyos, o sea que tenía, por supuesto que tenía amigos en la Falange y tenía en otras ideas políticas, como también lo hubo dentro de la propia residencia de estudiantes, y en aquella época había de todas las tendencias y tal, pero no se puede negar nunca que el compromiso de Lorca era
con los necesitados, con la gente y sobre todo, es decir, su postura republicana y antifascista, o sea, claramente, ¿no? Es decir, no tal. Y bueno, el que pudiera estar además, el que fuera a la Casa de los Rosales a buscarle, es decir, pues también por un chivatazo, nos deja claro que, bueno, incluso una familia como los Rosales le acogían y tenían un gran aprecio porque realmente, sobre todo las cosas que nos ha querido decir es que fue el más grande en ese momento, era el mejor dramaturgo y el mayor poeta que había en el país. Sin duda. Pues tenemos muchísimas ganas de ver esa película, de ver ese homenaje a Lorca, Fátima, que hacía falta hacerlo. Es verdad que hay documentales que se ha hablado mucho, pero una película muy bien hecha como la hacen los Javis, tenemos ganas de verla. Es que es como otra vuelta de tuerca, porque como bien ha dicho Julen, hay documentales, conocemos su obra, quien más y quien menos hemos leído cosas de Lorca, Poeta de Nueva York, bueno, un montón de títulos, sobre todo a nivel de colegio, a nivel de universidades, a nivel de institutos, pero sí que es verdad que yo creo que por eso la película es tan aplaudida, los que la han podido ver, porque sí que hay unanimidad, porque es otro punto de vista, luego hay una parte también como más musicalizada, como he dicho antes, con Penélope Cruz, guitarrita de la Fuente, que está espectacular. Y bueno, y ese punto de vista, que los Javis son como muy artistas y luego tienen una producción y unos guiones también escritos, pero es con una savia muy joven, ¿no? Porque hemos visto, insisto, en televisión española mismo el Ministerio del Tiempo ha hecho un semblante de Lorca 1000 veces y cada cual mejor enfocado y mejor interpretado. Pero sí que hacía falta una película así, que tendremos la suerte, insisto, de verla aquí el 25 de septiembre. Y sí que la crítica especializada de Cannes, no la española, que había mucho, de la cadena SER y de otros medios, sino que la internacional y los propios miembros del jurado le consideraron darles nada más y nada menos que el premio a mejor dirección, que es un premio muy gordo, aunque sea esa ECU en este caso, pero es además un aliciente también para ellos, porque tenían dudas de seguir trabajando juntos, incluso dijeron, pero no, vamos a seguir porque algo estamos haciendo bien. Efectivamente, y de hecho cuando se separaron ya dijimos en este programa que nos daba muchísima pena porque el trabajo que habían hecho hasta el momento era maravilloso y muy comprometido con el colectivo. Por cierto, nos vamos a Madrid porque Julen, que le gusta mucho viajar y hace muy bien, ha estado en una exposición precisamente que tiene que ver con Federico García Lorca y nos has traído un libro, Julen, que quiero que enseñes a cámara. Cuéntanos, ¿qué es ese libro y qué es esta exposición que estamos viendo ahora mismo en imágenes? Sí, mira, pues ha sido muy emotivo y muy emocionante porque yo no conocía y tenía muchas ganas de ir a la residencia de estudiantes, lo que queda de la residencia de estudiantes, bueno, que está prácticamente como estaba, y que fue en los años finales de los 20 y en los 30, fue una gran luz cultural, porque realmente estuvieron todos ahí alojados, Lorca, Dalí, también cineastas, en fin, toda la cultura, el arte, no se entiende de la primer tercio del siglo XX en España sin lo que fue la experiencia de una experiencia novedosa de la creación de la residencia de estudiantes. Y precisamente en la residencia de estudiantes está ahora mismo, que fuimos a verla, esta exposición, que es Lorca y el archivo Memoria en Movimiento. Realmente, no solamente por el sitio, porque realmente toda la exposición lo que recoge es cómo fue todo el legado de Lorca, cómo se ha podido salvar y cómo se ha podido completar. De alguna manera es una documentación que empezó a hacerlo su hermana Concha, el resto de la familia, también sus hermanos. Fijaros, Concha, que es la viuda del alcalde que hemos dicho del asesinado, de los Montesinos. Y entonces, a partir de eso, lo primero, cuando se enteraron del asesinato de Lorca, lo que dijeron, hubo como un pacto familiar, de decir, tenemos que salvar toda la documentación que existe de todo lo que ha escrito, de todos los documentos, cartas, todo lo que tiene, porque si no van a venir a por ello y no queremos que lo destruyan, sabiendo el valor que tenía ya Lorca en aquel momento por su producción documental, ¿no? Y el libro lo cuenta, bueno, ya veis que es bastante potolo, y cuenta, no solamente en el libro, sino lo que es en la exposición, pues es cómo se ha ido formando todo ese legado, todo ese archivo.
tener en cuenta que se recogieron las cosas, claro, Lorca vivía en la calle Alcalá en Madrid, entonces se recogieron de allí sus amigos, su gente conocida, tuvo que recoger la parte de que estuviera allí, más luego lo que tenía en la Huerta de San Vicente, lo que se había llevado ya en el 36, que tenía todas estas, bueno, lo que hemos dicho antes de las primeras 4 páginas de la obra, ¿no? De lo que luego se ha basado la película de los Javis, y realmente toda esta documentación, si no hubiera habido, bueno, Andau va contando cómo fue todo no solamente la recopilación, sino cómo se pudo guardar y esconder, por ejemplo, de la huerta, para que no, dice que en la huerta de San Vicente hicieron cantidad de redadas, buscando cosas, no sé qué y tal, y iban hasta otra casa que también era familiar, que era la Huerta del Tamarit, cosa porque también escribió el Diván del Tamarit, una de las obras de Lorca, y entonces que iban poco a poco llevando en unos cestos con frutas, y debajo de las frutas está hundido los documentos, los archivos, los manuscritos de las obras de Lorca, para guardarlos en un pajar en la Huerta del Tamarit. Y va contando, es un proceso impresionante, porque claro, luego la familia se exilió, y cómo ha ido desde Bruselas fue a Estados Unidos, a Nueva York, en fin, todo lo que se ha ido recopilando, y luego los amigos han ido aportando muchísima documentación. Y es súper interesante porque va contando, empieza el archivo el día que muere o fallece, es asesinado Lorca, hasta cómo se ha conseguido la Fundación Federico García Lorca, que ahora está en Granada, y este archivo, con la curiosidad de cuando empezó a recopilarse, estuvo en la propia residencia de estudiantes como el primer sitio donde estuvo. Mira. Y luego a partir de ahí ya se entregó cuando se hizo la fundación en Granada, cosa que también he visto y que hay allí que hacen. Claro, la documentación es impresionante porque no solamente son escritos documentos, sino que también son fotografías y los dibujos que también guardaban, y también todos los bocetos que hacía Lorca para la producción teatral. Y por lo tanto, bueno, están también las... Y también están, hay una de las cosas que se verá en una de las imágenes, están los títeres de Cachiporra, que también estaban guardados en uno de los pajares de no sé dónde, o sea, allí en Granada. Toda esta historia, cómo va contando que iban con los baúles para aquí, para allá, con todo, y entonces es absolutamente impresionante todo lo que... Es decir, fijaros que gracias a la familia, a Concha, a los otros hermanos, a Paco, y sobre todo luego a los sobrinos y a la sobrina Laura, se han podido conseguir el mantener todo esto, el recoger, engrandecer, y el tener toda la obra, pero que podía haber sido que no hubiera quedado absolutamente nada. Nada, sí, desde luego. Bueno, pues menos mal que hubo quien quiso recogerla y guardarla y mantenerla en el archivo. No nos queda mucho tiempo, 2 minutos escasos para este bloque, Julen, pero ya que estamos hablando de aquella época y ya que hay tanto mito en cuanto a la República y ese periodo histórico genera, incluso en la actualidad, tanta controversia, creo que hay un tema del que no se ha hablado mucho y sí que tenemos que hacer un apunte, que es la homosexualidad en la Segunda República, cómo se vivía, cómo estaba la legislación en aquel momento. Es verdad que hubo algún que otro avance, que duró poco, porque luego llegó la dictadura y se penalizó otra vez la homosexualidad, pero tampoco era un paraíso LGTBIQ+, Julen. Sí, haremos algún programa especial simplemente hablando de lo que se dio la homosexualidad en los años 20 y 30, porque realmente tiene es muy interesante y hay bastantes cosas documentadas. Fijaros que la penalización de la homosexualidad como tal fue con la dictadura de Primo de Rivera en el año 28, y después fue despenalizado en la República en el año 32, se sacó del Código Penal. De tal manera que a partir del 32 lo que pasa es que el estigma era muy fuerte, de tal forma que se seguía persiguiendo, pues tal. Por ejemplo, en gente como Luis Cernuda o Lorca, ya hay unos atisbos. Lorca, por mucho que decir, cuando le han acusado a este Ambrosi, de decir, no puedes decir que lo mataron por homosexual, es que en su obra no se explica si no habría esa homosexualidad. Y el Poeta en Nueva York o la obra El Público, la obra de teatro, son claramente en las que ya se manifiesta la homosexualidad, ¿no? Y, o sea, se hace público de alguna manera. Y luego una que la tenían guardada y que se recuperó no hace tanto tiempo, ya creo que en los años 80, en 86 o algo así, son los sonetos de amor oscuro, que son la obra fundamental de él, en lo que son los sonetos, en lo que sí claramente está el amor perdido, el amor difícil, el amor imposible, el amor que tenía por alguien con el que había tenido una relación y había perdido. Y son
ahí la familia siempre ha querido, de alguna manera, no explicitarlo, no ocultarlo, pero no tenerlo tan claro, no decir tal. Y entonces, bueno, cuando ya salieron, ya es que no queda otros. Es decir, y entonces, exactamente igual, hay una figura, yo creo que en la República, que es un poco el referente, que era un poco mayor que todos los de la generación del 27, que es Jacinto Benavente. Y entonces, ahí donde aparece Jacinto Benavente, me acuerdo de estando en Candás, hay un escultor que también fue... precisamente es como el contrapunto a Lorca, asesinado por los republicanos. Y te das cuenta, en la exposición de esculturas estaba una dedicada a Jacinto Benavente, y es lo que me dio la sospecha de, digo, hombre, si le conocía a Jacinto, es que seguramente sería homosexual. Y efectivamente, en una primera descripción hay un estudio que dice, seguramente también fue asesinado por homosexual. O sea, en los dos bandos había homofobia. Y había tal, y este es se llama Antón, y es una figura de la que tendremos que hablar, es Antonio Rodríguez García, alias Antón, en Candás, en el pueblo, que tiene un museo pequeñito pero precioso, o sea que está muy bien montado. Y entonces, cuando aparece Benavente allí, es cuando me saltaron las alarmas y dije, tal. Y Benavente tiene vamos a contar simplemente como para finalizar, una de las anécdotas. Tenía él se declaraba públicamente homosexual, o sea, no tenía problemas, y entonces al entrar un día en el Círculo de Bellas Artes en Madrid, se encontró con un periodista que era un tal Carretero, y entonces el otro le dijo, pase usted, no sé qué y tal, y el Carretero le dijo, yo no dejo pasar a maricones. Y le dijo a Jacinto Benavente, que tenía una gran sorna y tenía muy así, le dijo, pues yo sí. Completamente. Muy bueno, muy bueno. Bueno, con esta anécdota cerramos este bloque. Sí. Vamos a pasar a Rentería. Estamos viendo imágenes de la bomba que montó hace unos días, el pasado miércoles, para ser más exactos, nuestra querida amiga Bombay Star. Una vez más, gracias a la escuela Eureka Dance Studio, pues las alumnas se pusieron sus mejores galas e hicieron una especie de Tu cara me suena, en este caso de Tu cara no me suena. Cada una de las alumnas imitaba a una cantante que le gustara y lo hicieron en el centro comercial Niesen, en el auditorio de Niesen, donde pudieron cantar, bailar y sentirse como unas auténticas superestrellas. Todo lo vemos en este reportaje. Pensaste que yo guardaría el secreto, pero solo dame tiempo para demostrarte. Nunca fui tuya, buscaste a alguien que me sustituya, ya me hiciste una vez de altura, no podrás esconder más. Buscarás un nombre, donde firmo para que te cobren las mentiras que también me escondes, pero me devolverán gritando mi nombre. Aquí estamos en una bomba de Hills Experience, pero esto es una bomba muy, muy especial porque hoy aquí en este teatro de Niesen, Tu cara no me suena. Pues esto es una mega genialidad aquí de una servidora. Estamos en la 4ª temporada de Hills Experience y queríamos subir la temperatura y que arda el tacón, y qué mejor que en este teatro con este pedazo de planteamiento. Cada una de nuestras alumnas se va a convertir en la artista que ha elegido y va a interpretar su mejor papel. Nuestra clase de Hills Experience, como bien dice, es una experiencia y solo está hecha para valientes, y así son nuestras alumnas y nuestros alumnos. Vienen a desarrollar su mejor versión, el autoestima y a comerse el escenario. Nuestras bombas consisten, una vez al mes, se les da una temática y con ello desarrollan su mejor versión. Puede ser desde una fiesta tejana, un oeste, un paseo por un crucero o incluso esto que es convertirnos en artistas por un día. Entramos aproximadamente midiendo como 1,5 metros y cuando termina la bomba estamos ya, inalcanzables de 3 metros para arriba, porque aquí nos crece la autoestima. Y esto es muy sencillo, como os he dicho, en Hills Experience hay sitio para todos, para todas y para todes. Los jueves, a partir de las 6:30, empieza nuestra clase. Cada clase es especial y diferente, no sabes a qué te enfrentas. Apúntate, solo las valientes se atreven. Os quiero mucho. Gracias. Pues yo soy Amaya Echepetelecu y voy a imitar a Beyoncé. Y bueno, pues la experiencia es
única. Esto no está pagado, yo todos los jueves que voy soy otra persona, disfruto de la vida ahí, vivo como aventuras pequeñitas y eso es todo gracias a Oliver, que al final, y a la escuela, que al final nos da la oportunidad de vivir sueños que igual si no, no podríamos vivir. Soy Cristina, imito a Lola Índigo y bueno, Hills nos da la oportunidad de estas experiencias que solo se pueden vivir aquí y que cualquier jueves de la semana pues te conviertes en un artista, subes al escenario y te traen un concurso, así que nos encanta, me encanta Hills. Yo soy Ainhoa Lizaso y voy de María Jiménez. Y mi experiencia en GIS, pues no puedo hablar mucho porque llevo muy poquito, llevo unos meses y bueno, pues estoy todavía un poco verde, pero bueno, haciendo lo que se puede. Soy Coro y voy a representar a Shakira y voy a bailar la canción de Hips Don't Lie, las caderas nunca mienten. Y pues eso, estoy en Hills porque me encanta la experiencia, porque te hace crecer mogollón, porque te hace creer en ti misma, atreverte con todo. Aunque estoy un poco atacadita, pero bueno, pa'lante, estoy jugando en casa. Soy Mai, hoy voy a ser Rocío Dúrcal y bueno, yo llevo en Hills pues desde el primer año, desde que empezamos, y a mí sí que me ha cambiado la vida. Yo creo que hoy soy mi mejor versión, bueno, todavía no, pero ahí estamos y yo creo que es gracias a este formato y a este grupo. Mi nombre es Sonia, imito aquí a Celia Cruz, pues qué más. Para dar un poco de azúcar de color, ya sabe, en Eureka como siempre estamos aquí en cosas que Oli no pone aquí y allí y hay que hacerlo. Y mira, sale como ya ves. Todas estamos muy divinas y nada, gracias a Eureka, aquí estoy, atreviéndome a todo como siempre. ¿Tu cara no me suena? ¡Todavía! ¡Hills Experience! Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero perdido en los mares, varado en la arena. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando y te fuiste vestiendo en olas de plata, cantando, embriagó aquella tarde de la loma del mar. Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando, que llevaste conmigo mis últimos besos, mis últimos años. Te embriagó aquella tarde el olor de azahar. No nos movemos de Rentería porque las jornadas LGTBIQ+ de Rentería, que se celebran cada mes de junio, las jornadas del Francís al Día, arrancan. Esta misma semana se ha presentado el programa oficial de los actos para este año 2026. Tendremos tardeo drag, homenaje, en fin, muchas cosas de las que nos va a hablar uno de sus organizadores, que es Julen Zavala. Julen, este año además, homenaje al histórico activista LGTBIQ+ de Rentería, Altxu, fallecido en el año 2006 y al que se le va a hacer un homenaje la semana que viene. Sí, es una cosa que teníamos pendiente realmente a Vicente Altxu, que se conocía por la Madedón, un activista histórico y que falleció. Precisamente lo hacemos porque falleció hace 20 años y entonces en este 20 aniversario vamos a hacerle el homenaje y su familia va a estar haciendo la izada de la bandera, que es el homenaje, y bueno, y luego cuando bajamos al arco
al paso de cebra de arcoiris, es donde se les rinde el homenaje y no hay nada más. O sea, quiero decir que ¿La semana que viene es homenaje? La semana que viene, como siempre, el día 10, que es justamente, coincide también con el aniversario del asesinato de Francis en el 79. Francis, recordamos que era un travesti de la época. Estamos viendo ahora mismo imágenes de él asesinado en la década de los años 70, finales de los años 70, en una época convulsa para España. Hemos hablado muchas veces de aquello y para nosotros un referente, porque gracias a él se formó el movimiento LGTBIQ+ en el País Vasco, comenzó EGAN a tener muchísima fuerza y gracias a ese trágico suceso pues se organizó un movimiento que ha llegado hasta nuestros días, Julen. Sí, realmente, bueno, siempre Francis ha sido un referente y, bueno, realmente porque luego empezamos a recordarlo, al año siguiente se les hizo un homenaje con unas flores, entonces, bueno, la historia de Francis siempre ha tenido en Rentería una importancia clave y entonces a partir de ahí en los últimos años se está celebrando el Francis al Día, que es un poco en su recuerdo y hacemos pues diferentes actividades LGTBI+. Y entre ellas está la izada de la bandera, que es como un acto especial que se hace justamente el día 10 de junio. Pues os vamos a dejar con el acto de presentación que tuvo lugar ayer por la tarde en Errentería, en el paso de cebra LGTBIQ+, donde se dieron todos los detalles de esta edición del Francis al Día. Un Francis al Día que, por cierto, también tiene el tardeo drag que organiza Bombay Star y en el que participa nuestra compañera Garacila Fantasy. Así que os dejamos con este vídeo, pero antes despedimos a nuestras invitadas. Fátima Aparicio, gracias por venir un jueves más. Nada, un placer, y todo lo que nos ha contado Julen, interesantísimo, ese libro, esa exposición en Madrid, que dan ganas de ir. Volveré más jueves y temas interesantes y muchas citas también a anotar en la agenda para la semana que viene. Gracias, Fátima. Gracias, Julen. Nos vemos en el Francis al Día. Nada, nos vemos. Y a ustedes les dejamos con ese acto de presentación del Francis al Día que tuvo lugar, como decimos, ayer por la tarde en Errentería. Aurten bosgarren Francis al Día izango da, azkenian da LGTB ekimen bat, Francis izan zen Errenteria horretan bizi izan zen pertsona bat eta akatu egin zuen Polizia Nazional batek, eta bueno, bere omenez egin zen hemen Hortzadarraren zebrabidea. Orduan, bueno, hori hartuta urtero LGTB ekintzak egiten dira ekainaren barruan. Orduan, aurten ekainaren 10ean hasiko dugu eta Transmaribiboio kalejira egingo da. Ondoren, Alabergako rotondan Hortzadarraren banderaren igoera egingo da, eta hor omenduko da Altxu, izan zela ere beste activista potente bat hemen gure herrikoa. Santi Vicente Altxu Madelón fue uno de los primeros activistas de la lucha por los derechos LGTBIQ+ en Euskal Herria. Se le homenajea al cumplirse el 20 aniversario de su muerte. Activista de EGAN desde el asesinato de Francis en 1979. Durante el juicio por ese asesinato, el 21 de diciembre de 1982, Altxu fue secuestrado durante 2 horas en Errentería. Durante su detención fue golpeado e interrogado. Luchó por la apostasía y la insumisión marica y en múltiples campañas de EGAN y de la COFLE. No faltaban las reuniones de esta coordinadora. Colaboró en Radio Sintxillik, fue miembro de la Asociación Sintxarri de Errentería y organizó durante muchos años las fiestas de su barrio, el barrio de Gaztaño, y ayudó a recuperar la memoria histórica de Errentería. Y por eso le hacemos el homenaje 20 años después. Ekainaren 11 ostegunean tailer bat egongo da, adarbakar tailerra, eta gero ondorengo egunean ekainaren 12ean ostiralean antzeslana, tailer horretan lantzen den antzeslana burutuko da. Ekainaren 13ean, larun batean, Eros eta Afroditaren aitortza antzerkia egongo da. Ekainaren 16ean, asteartean, Otzinema dela Errenteria horretako zineklubean La amiga de mi amiga filma emango da. Ekainaren 20ean, larun batean, Tardeo drag egongo da Nieser kulturgunean. Eta amaitzeko, ekainaren 26ean ostiralean, Batxata salsa queer tailerra egongo da emakumearen etxean.